Buenos días a todos, muchas bendiciones, bienvenidos a este espacio que es suyo, Café con Propósito, número 101. Ya ayer sobrepasamos o llegamos a ese hito, para mí algo importantísimo, poder llegar al Café con Propósito número 100. De verdad que una alegría para mí enorme compartir también ese día con mi mentor y hablar de mentoría, hablar de la importancia de la mentoría. Ayer fue realmente especial para mí y bueno, de verdad que está disponible, por supuesto, el video en YouTube de ese café tan especial, el café con propósito número 100. Y hoy, ya comenzando, para mí una nueva etapa, para mí es una nueva temporada sin ser una nueva temporada oficialmente, porque hay cosas que quiero implementar, que quiero traer y quiero brindarles a todos ustedes en este tiempo, en esta nueva etapa para mí que es de 100 en adelante, ya a partir de hoy el café 101. De verdad que muchas bendiciones para todos ustedes y toda mi gratitud a quienes se conectan todos los días, ya sea en vivo o en diferido a este café con propósito. Y por supuesto dejarles la invitación para que compartan este café, pasen la noticia, invítenlo, digan el café con propósito ya empezó, ya estamos conectados, allí aprendemos de esto, compartan en comentarios, hagan que este proyecto crezca y lleguemos a más personas. Como lo digo siempre, yo tengo la enseñanza, tengo el tema, estudio, me preparo y los contactos los tienen ustedes con amigos, con familiares, personas que puedan necesitar este espacio, este café. Vamos a seguirlo compartiendo para que sigamos creciendo juntos como comunidad. Hoy, de verdad que, pues con toda la alegría, de verdad, con toda la pasión con la cual hago esto, con ganas de hablar de algo que se conecta muchísimo con uno de mis temas favoritos, que es que es el tema, perdón, del propósito, uno de mis temas favoritos. El propósito realmente es algo que literalmente mueve mi vida, ¿no? Estoy conectado con él, busco conectar con él, esto que hago es por él vale la pena todas las luchas, todas las dificultades que pueda yo tener en el camino, porque estoy sumamente conectado y claro en lo que es el propósito, ayudar a hacer una solución al problema de sabiduría, a la deficiencia de sabiduría de mi generación, ayudar a las personas a que resuelvan conversando lo que no pueden resolver discutiendo y por supuesto acompañar a otros a que conozcan también su propósito y dejemos de vivir una vida sin propósito y sin sentido. Y es del sentido que quiero hablar hoy. Hablar, digamos, una mirada, una perspectiva de lo que es el sentido en nuestra vida, una perspectiva de lo que es esa palabra tan importante como es sentido de vida o esa frase como es sentido de vida. ¿Por qué? Porque, bien, ¿qué nos trae el sentido? ¿Con qué nos conecta el sentido? ¿De qué hablamos cuando hablamos de sentido? Y por qué debería de eso, valga la redundancia, hacernos sentido, hacernos conectarnos con el sentido. Y el tema de hoy, el café de hoy, es una invitación que suena como orden, es una invitación que suena como orden y es dale sentido a tu vida, dale sentido a tu vida. Y creo que es un tiempo en tomar esa decisión de conectarnos con algo tan importante para nosotros como es nuestra identidad, ¿ok? Con conectarnos con el quiénes somos, porque para poder acceder al para qué estamos aquí, es importante conectarnos con el quién somos, quién soy yo, cuáles son las cosas que son importantes para mí. Hablábamos de los principios la semana pasada, de la importancia de vivir por principios, y creo que es importante ir armando el rompecabezas que la vida viene desarmando con imposiciones culturales y morales, ¿no? Recuerden, yo he dicho muchas veces que la moralidad o la moral es lo que nos impone la sociedad cuando la ética es lo que nos imponemos nosotros. Es decir, yo tengo mi propia ética que no siempre va a estar en consonancia con la moral de mi entorno, de mi comunidad. Entonces, el sentido me conecta mucho con quién yo soy, con quién estoy siendo. Y para acceder al sentido necesito desarrollar un nivel importante de responsabilidad con respecto a quién yo soy. Necesito desarrollar una fuerte responsabilidad de las cosas que hago y de las cosas y de en qué me estoy convirtiendo a medida que me voy convirtiendo en, en una persona distinta todos los días. Hablábamos también unos programas ya del cambio y del poder de convertirnos. Entonces yo escribí algunas cosas aquí que tienen que ver con eso,
Cuando yo estoy caminando en la vida, cuando yo tomo decisiones en la vida, muchas veces decimos, no, qué sé yo, la vida me llevó a hacer esto, la vida me convirtió, personas me hicieron daño y me convirtieron en el ser amargado que soy hoy. Hoy no confío en nadie porque un amigo me traicionó, o una novia me traicionó, o un novio me traicionó, o un esposo me traicionó. Y muchas veces dejamos la responsabilidad de en quién nos convertimos en agentes externos a nosotros. Eso se llama locus de control externo. Locus de control externo. Un niño viene a casa y dice, la maestra o el profesor me aplazó la materia. O sea, él me aplazó. Locus de control externo. No somos o no estamos habituados a decir, pues yo no estudié o tuve un mal comportamiento en clase y eso ocasionó que yo resultara aplazado. Locus de control interno. Entonces, para desarrollar sentido de vida necesitamos desarrollar también el locus de control interno, es decir, hacernos cargo de lo que me estoy convirtiendo con las decisiones que he venido tomando. Y como referencia a esto quiero citar, no voy a leer, no, pero citar algunos puntos de una historia, de una parábola que está en la Biblia, en el libro de Lucas, de un joven que se conoce como el hijo pródigo. Y este es un joven que, para hacer un resumen, le pidió a su papá en vida su herencia. Según la tradición judía, pues es deshonroso pedir la herencia al padre en vida porque es como desearle la muerte. Pero él la pidió porque quiso hacerse cargo de su vida, se fue a otra ciudad, gastó el dinero o malgastó el dinero, quedó en la ruina. Y encontrándose en la ruina, le dio sentido a su vida. Dijo, ya va, yo estoy viviendo esto y estoy pasando hambre y estoy comiendo comida que comen los cerdos y en casa de mi papá hay abundancia de pan, hay mucho pan. Y dijo, yo me voy a levantar y me voy a ir y le voy a pedir perdón a mi papá. Es decir, locus de control interno entendió de que la responsabilidad de estar viviendo lo que estaba viviendo era de él. Sentido de vida. Estoy donde estoy porque yo me traje aquí. En muchas ocasiones he citado esa reflexión brutal que tuvo Chris Garner, ese personaje en quien se inspiró la película de En Busca de la Felicidad, cuando delante del espejo en el metro, cuando estaba bañando a su hijo en el lavabo, en el lavamanos de esa estación de metro, se miró al espejo y dijo, ¿cómo llegué aquí? Y su respuesta fue aún más tremenda que, que su pregunta, porque dijo, yo me traje aquí, es decir, sentido de vida, hacerme responsable de que soy quien soy, porque en gran medida las decisiones que tomé, pues, me trajeron aquí. Hay gente que te va a decir que tú eres lo que eres porque el entorno te hizo así, porque las oportunidades no se le dan a cierto grupo de personas. Pero si nos volteamos a ver, así como hay mucha gente que se queda presa del entorno, lo he dicho muchas veces, es difícil, y lo voy a reconocer aquí, es muy difícil sobreponerse al entorno en el cual crecemos, pero no es imposible, hay casos de personas que lo han hecho. Y hay algo que se utiliza en la programación de lingüística que se llama modelaje, que es, si otro lo hizo, yo lo puedo hacer. Ok, salvo que esa persona tenga cualidades físicas que yo no tengo, si él lo hizo, yo lo puedo hacer. Entre otras cosas, necesito saber y crear la estructura de qué fue lo que él hizo para yo poder ir y hacer lo mismo. Pero entonces necesitamos reconocer antes de conectarnos con el propósito de nuestra vida, que es el para qué estamos aquí. Necesitamos ser primero quien necesitamos ser o sea, es decir, necesitamos convertirnos sentido de vida, quién soy. El sentido de vida es quién yo soy. Y el propósito es para qué soy o para qué estoy. Entonces yo escribí, el sentido trae identidad. Y creo que hay un problema muy grave en esta generación de identidad. ¿Por qué? Lo he dicho en algunas ocasiones, en varias plataformas, en varias conversaciones. Estamos en un tiempo donde escuchamos mucho el dejar de ser, el dejar de pertenecer solo por dejar de pertenecer. Es decir, estamos en un tiempo con una crisis de identidad tan grande que la gente quiere que encuentra su identidad dejando de ser y no siendo. Sal del montón. Y yo hago una pregunta que puede parecer una pregunta graciosa, pero es una pregunta que aunque a veces la he hecho riéndome, es una pregunta seria. No hay problema que tú seas la oveja negra. Es bueno ser la oveja negra. No seas uno más del montón. Entonces,
colocan estos dibujos en redes sociales de personas donde están todos viendo hacia un lado y uno volteando hacia el otro lado y dice, sé el distinto. Y yo digo, y cuando todos sean distintos no van a volver a ser iguales. ¿Qué estamos queriendo construir? Sé el distinto, pero ¿quién? Vas a ser distinto, pero ¿quién vas a ser? Vas a ser el que resalte, sí, pero ¿por qué y para qué? ¿En qué te va a convertir el resaltar? Solamente en alguien distinto y ya. Soy el distinto y cuando todos cambien yo vuelvo a cambiar para seguir siendo distinto, pero en realidad no estás haciendo nada, simplemente estás perdiendo tu identidad solo por el placer de decir tengo una identidad distinta, pero en realidad no tengo algo definido en mi vida, no tengo sentido de vida. Y por eso es que muchas veces nos suceden cosas y decimos, ¿por qué esto me pasa a mí? O no aprendo nada. Cuando no tengo sentido de vida, no aprendo nada de las situaciones y pienso que las cosas pasan porque tuve mala suerte, porque la vida conspira en contra mía, porque alguien arriba en una conversación decidió mi destino y mi destino es este, porque no tengo sentido de vida, porque no sé quién soy y como no sé quién soy, no sé ni para dónde voy, ni en qué me voy a convertir, ni para qué me sirve lo que estoy viviendo. Yo escribí el sentido de vida es la sensación de propósito, es la sensación de que me estoy convirtiendo en alguien, o me debo convertir en alguien, o voy a convertirme en alguien para hacer algo. Muchas personas no desarrollan su personalidad porque en la pérdida de sentido o en el desconocimiento de sentido que no han tenido jamás en su vida, procuran, y aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque procuran encajar en cualquier lugar. Porque dado que no saben reconocerse ellos, no conectan con el sentido, quieren parecerse a otros. Entonces, hay un grupo al cual tú perteneces, pero necesitas saber quién eres para saber dónde vas a encajar. Necesitas saber qué persona eres para saber dónde es tu lugar, dónde es tu lugar. Escribí aquí, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, el sentido no tiene nada que ver con la lógica. El sentido no tiene nada que ver con la lógica. Que algo te haga sentido no significa que es lógico. No es, el sentido no es una ecuación matemática. No es uno más uno es dos. El sentido es que esto que me está pasando, aunque parece una locura, encaja en mi vida. Encaja en lo que quiero ser. Encaja en lo que fui llamado a ser. Entonces, a mí me encanta porque en el sentido de vida caben también las cosas matemáticas, pero caben las cosas que nos pueden parecer hasta cierto punto inexplicables. Eso que quienes, quienes creemos llamamos milagros. Los milagros son parte del sentido. Hay milagros que van a ocurrir en tu vida, pero van a ayudarte a encontrarte, van a ayudarte a conectarte con el propósito. Entonces, dale sentido a tu vida, toma el control. A mí me gusta mucho, uno de los tópicos que más me gustó cuando estudié coaching fue lo que llaman algunos el giro copernicano. eh, y se basa en hacer lo mismo con nuestra vida que hizo Nicolás Copérnico con la Tierra. Es decir, se decía que el Sol giraba, perdón, que el Sol giraba alrededor de la Tierra y él dijo algo que parecía que no tener sentido, ¿no? En determinado momento él dijo, no es el Sol quien da vueltas alrededor de la Tierra, es la Tierra quien da la vuelta alrededor del Sol. Y parecía como que, ajá, pero el resultado es el mismo, ¿no? Años, rotación. ¿Cuál es el problema? Pero lo que me gusta es que en lo que nos conecta el giro copernicano es que la Tierra no depende del Sol para sus días y sus noches, sino que es la Tierra quien se hace cargo de sus días y sus noches porque es ella quien gira. No va a esperar que el Sol gire, ella se encarga de girar. Entonces el giro copernicano en nuestras vidas es, no voy a esperar que mi vida tenga sentido, que otra cosa le dé sentido, yo voy a darle sentido a mi vida. Al final va a haber sentido en tu vida, pero te vas a hacer cargo tú de que tenga el sentido, no vas a esperar que sea la vida, el gobierno, tu comunidad, nada. Es decir, tú vas a encontrarle sentido a tu vida, tú vas a decir, bueno, me está pasando lo que me está pasando y yo voy a procurar que esto sirva para algo, me convierta en algo que me conecte con mi propósito. Porque yo, y lo digo mucho, yo no soy de esos creyentes de que todo en el mundo es color de rosa y todo en el mundo es bonito. Hay momentos de dificultad, hay momentos de dolor, hay momentos de desesperanza. Para todo hay momentos. El tema es que si estas cosas no te ayudan a crecer,
entonces porque no estás conectado con el sentido. Hablaba del entrenamiento en estos días, decía, el entrenamiento significa dolor. Entonces lo que te pasa te está preparando para algo. Yo recuerdo hace cerca de 10 años, creo que poco más de 10 años, 11 o 12 años, en un proyecto en el cual yo estuve, un gran amigo mío, con quien aún tengo contacto, gracias a Dios, que se llama Adrián Figueroa, en un evento al cual yo fui, él estaba yo atravesando una situación muy difícil, muy difícil. Estaba atravesando la primera quiebra de una empresa que tuve. Mi primera empresa de publicidad quebró por coyunturas externas, ¿no? Y, y él me decía, Oliver, todo el proceso que estás pasando es tu historia que se está formando. Hay escenarios que se están preparando para que tú enseñes de lo que estás viviendo. Lo que hoy tú lo ves como una tragedia, como una dificultad, como algo que te está rompiendo, en realidad es lo que te está preparando para que puedas formar a otros. Y en realidad, en ese momento, y debo reconocer, en ese momento, aunque hizo sentido, no fue de aliento. Aunque hizo sentido, porque ya yo sabía para qué yo había sido llamado, aunque ya yo conocía mi propósito, realmente no fue lo más alentador, pero lo recibí. Y después con el tiempo pude verlo. ¿Por qué? Porque lo que me estaba pasando, ese dolor, estaba formando algo para yo cumplir con mi propósito, como lo estoy haciendo hoy, como lo vengo haciendo desde hace años, en conferencias, en espacios como este, en formaciones que dirijo, en mentorías que llevo a cabo. Y eso es el sentido, es decir, el saber en qué te vas a convertir y en qué te está ayudando el proceso que estás teniendo. Dice, sentido es saber de qué eres responsable, qué te toca a ti. Escribí también, el sentido es cuando sabes en qué te estás convirtiendo a lo largo de tus procesos. A lo largo de tus procesos. Cuando sabes que, bueno, estoy pasando esto, pero no debo olvidar que quiero esto. Ah, no, yo quiero tener éxito. No debo olvidar que para tener éxito, la escuela se llama fracaso. De la nada al éxito, ese salto no existe, déjenme decirles, no existe. En ningún dominio de lo que podamos llamar éxito existe eso. Necesitamos entender eso. Si el propósito es el para qué, el sentido es el quién. Entonces yo nací para esto. ¿En quién me debo convertir? ¿Quién debo ser para poder acometer ese magnífico trabajo que es cumplir mi propósito de vida? Entonces necesitamos darle sentido a nuestra vida. Toma el control, deja de ser llevado, deja de ser un títere y entiende. Toma todo lo que te está pasando, sea bueno o sea malo, sea positivo o sea negativo, sea placentero o sea incómodo. Y míralo como pieza de un rompecabezas y empieza a armarlo. Dale sentido a eso que te está pasando. Si estás viviendo algo, es decir, ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué puedo aprender de aquí? No me tengo que quedar con este dolor toda la vida, pero tengo que sacarle algo. Imagina que es un carbón que tienes en la mano. ¿Cuánta presión debo aplicarle para convertirlo en ese diamante que le dé valor a mi vida? Eso es sentido. Saber en qué te estás convirtiendo. El sentido, y es la frase de conclusión de este tema, el sentido es conciencia de uno mismo, de ti mismo. El sentido es saber quién eres, qué te está pasando y para qué te está pasando eso, en qué te va a convertir eso. Entonces, dale sentido a tu vida. Deja, vas a tener sentido al final de cuentas, pero elige que el sentido sea dado por ti, tomando un poco de lo que viene de la vida, de las circunstancias, de los amigos, de lo bueno y de lo malo, pero dale sentido a tu vida. Conéctate con el sentido de vida. Eso es lo que necesitamos para poder avanzar. Eso va a desarrollar en nuestra vida carácter. Hablaba del carácter en estos días. Eso va a desarrollar principios en nuestra vida, valores. Vamos a elegir las creencias que realmente queremos. Porque hay creencias que están en nuestra vida porque son costumbres familiares, pero realmente no nos sirven para nada. Nos sirvieron quizás en algún momento, pero hoy no nos sirven. Entonces, ¿para qué las conservamos? Entonces, armemos nuestra vida, tengamos sentido, démosle sentido a nuestra vida. No significa esto que no vamos a tener momentos de sufrimiento, momentos de dificultad. Eso va a existir, pero que sigamos siendo
quienes necesitamos ser para cumplir nuestro propósito en la vida. Eso es mi invitación. Dale sentido a tu vida. De verdad que estoy agradecido enormemente por ustedes, agradecido por todo el cariño, por todo lo que me dan, por todo lo hermoso que significa estar en este espacio. Les invito mañana a las 7:37 de la mañana al próximo Café con Propósito y por supuesto dejarle la invitación a que traigan a sus amigos, inviten a más personas para que se conecten en este espacio y sigamos creciendo en este hermoso proyecto.